Hola, ¿cómo están amigos? Soy Job Sagarsi y otra vez estamos aquí con un video. Este video está también muy interesante. Gracias por los que han visto los demás videos. Y bueno, vamos a empezar. El título se llama Ni una más, psicología del feminismo. Y bueno, antes que nada, antes de empezar, quiero decirles que yo soy psicólogo clínico y toda esta información es un análisis profundo de estar leyendo, preparándome para que ustedes puedan tener la mejor información y también ustedes puedan hacer un análisis de esto. No tienen que creer lo que yo diga, sin embargo, este es un lugar donde podemos realmente hacer un análisis profundo de lo que está pasando hoy en día. Y bueno, hoy en día hay mucha violencia en México. Cada año la violencia va aumentando. Y quiero ponerles unas estadísticas antes que nada para que entendamos que el alto porcentaje es de hombres más que en mujeres. Es una realidad. Aunque nos pese, aunque nos duela, hay más hombres que están muriendo que mujeres. Sin embargo, no quiero decir y ni quiero enfocarme solamente a los hombres. Hoy quiero hablar del tema del feminismo de las mujeres. Y vamos a empezar primero por entender algo sobre que es una sociedad violenta absolutamente. Eso es una realidad. Cada vez que vamos saliendo hoy a la calle, la neurosis, o sea, el conflicto, la angustia aumenta más en las mujeres. Hoy las mujeres ya no quieren salir. Las mujeres están muy lastimadas. Las mujeres hoy en día están absolutamente con los pelos de punta. Cualquier situación están a la defensiva. Y eso es una realidad, porque también participa mucho los medios de comunicación, participa mucho todo este ambiente que crea una psicología en la mujer de angustia, de desesperación. Pero también tenemos una sociedad de odio, no solamente una sociedad violenta, también hay odio. ¿Y cómo es este odio? A partir de los conflictos que cada una de las mujeres viven hoy en día, en lugar de poder trabajar su conflicto, lo que hacen es un odio exacerbado, un odio que no saben cómo trabajarlo. Tenemos una sociedad sentimentalista. Somos tan sentimentales que pensamos que con el sentimentalismo podemos ayudar a esta violencia. Y hoy te quiero compartir qué es lo que está pasando realmente, por qué las mujeres no logran salir adelante después de un trauma o después de una violencia. Y todo esto que estamos viendo hoy en día de los movimientos, de las marchas, del gobierno, de las redes, de las comunicaciones, de las personas, no ayudan en nada a una mujer de poder transformar y trabajar sus conflictos, quizá de algún abuso, quizá de algún trauma en específico, obviamente de un hombre. Entonces les está ocasionando muchos problemas a las mujeres porque no están solucionando sus conflictos reales que ellas están viviendo. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano, utilizamos dos mecanismos con los que funcionamos. Es nuestra naturaleza: el mecanismo de huida o el mecanismo de afrontamiento, no hay más. Y esta sociedad hoy en día utiliza el mecanismo de huida. Cada situación que pasa utilizamos nuestro mecanismo de huida y eso genera más conflictos. Un mecanismo de huida es aquel mecanismo que en lugar de afrontar la situación utilizamos otros mecanismos para poder reprimir nuestro conflicto. Los medios, las personas, las marchas, el odio, el enojo, la violencia, lo que hacen solamente son mecanismos de huida, no enfrentan el conflicto. La victimización hoy en día tenemos una sociedad extremadamente victimizante. ¿Qué es la victimización? Victimización es ser vulnerable, es sufriente, es ser maltratada por cualquier clase de hechos de personas o circunstancias adversas que hayan tenido, o sea, que haya sido real o no haya sido real, frente a cuales se exige una reparación. Hay una exigencia y una reparación a esa victimización. Hay una cultura de la queja. Absolutamente tenemos que entender que la violencia está en México. Pero en lugar de poder utilizar nuestro mecanismo de afrontamiento, utilizamos nuestro mecanismo de huida y lo que hace es que solamente nos victimizamos y hay una cultura de queja. Y entonces el victimista teme tanto al dolor como hace gala de él. Esto es muy interesante. ¿Cómo funciona esto? Primero, como yo les decía, hay una cultura victimista. Y solamente esta cultura está enfocada en la incapacidad, está enfocada solamente en la vulnerabilidad y el victimismo utiliza el sufro y luego valgo. Y eso lo hace evidente socialmente hacia los demás. Entonces hay un honor, así lo planteo, hay un honor al sufrimiento.
hay un colectivo que se une a ese victimismo y utiliza este revictimismo y revictimiza más a la mujer de su violencia. En lugar de utilizar el mecanismo de afrontamiento, lo que hace es huir a partir del victimismo, y entonces hay un sufrir y luego valgo. O sea, primero sufro y luego busco una solución, y eso es terrible porque solamente lo que hacemos es sufrir, sufrir, sufrir más. Los medios hacen que una mujer sufra más, las marchas hacen más que una mujer sufra más, la victimización hace que una mujer sufra más, y jamás utiliza su mecanismo de afrontamiento ante el conflicto que acaba de pasar. Y entonces tenemos esta narración de sufrimiento. La narración de sufrimiento lo que hace es que nuestros pensamientos sufran, nuestro contexto sufra, lo que veamos sea de sufrimiento, y cada vez que salgamos a la calle solamente evitemos y nunca afrontemos. Y entonces cada vez que vemos un conflicto, huimos. ¿Cómo huimos? A partir del odio, a partir del enojo, a partir de la victimización, y jamás afrontamos el conflicto. Y entonces es muy interesante porque esta narración de sufrimiento busca la identificación, busca una identificación con un discurso establecido que otorgue relevancia significativa a su dolor. Lo único que busca es una relevancia significativa a ese dolor. Solamente levantamos y creamos un monumento a ese dolor y jamás enfrentamos el conflicto. Y podemos entender que una persona que vive victimizada, que huye y no afronta, es un significante vacío, un significante, podemos decir, como una palabra, una narración vacía. Hay una represión completamente en todo lo que hace, hay autoengaño, hay una inhibición y hay una forma de suprimir con lo que sea necesario el sufrimiento. Lo que sea será bueno para poder suprimir el conflicto de la violencia que acaba de sufrir, o el trauma que sufrió esta mujer, si fuera real, ¿no? En este caso estoy hablando de traumas completamente. Entonces, primero quiero decirles esto, que una mujer que sufre un trauma, si utiliza su mecanismo de huida, lo que ocasiona es que este trauma y este conflicto aumenta, y entonces jamás va a poder trabajar esa situación que ha vivido. Una mujer que afronta de diferente forma esa violencia, ese conflicto, sin mecanismos de desplazamiento, de proyección, de reprimir, de odio, de enojo, de victimización, y afronta de la forma correcta, lo que va a hacer es que realmente va a trabajar y va a poder liberarse de ese conflicto, va a poder liberarse. Entonces la exposición del sufrimiento lo que otorga es notoriedad. Solo se compadece, no lo trabaja, no lo elabora, solo lo habla por hablar. Lo habla porque busca un significado, busca poder tener un significado a partir del sufrimiento, una narración de sufrir, de dolor, y jamás puede enfrentar y responsabilizarse de la situación que está viviendo. Entonces, una mujer que ha sido violentada, que ha sido abusada, una mujer que vivió un trauma, una violencia en casa, que le causaron un conflicto, tiene una herida grandísima. ¿Y qué va a hacer con eso? Entonces, al ver todo esto que está pasando hoy en día socialmente, lo que hace solamente es la revictimiza más y aumenta más la victimización. Jamás afronta el conflicto y jamás lo repara y jamás le da un nuevo significado a la situación que está pasando. Entonces, imaginemos a esta mujer que ha sido abusada sexualmente y entonces se entera que hay una marcha, va a la marcha y está gritando, está luchando realmente por un dolor que ella tiene, y entonces hay un efecto catártico que solamente lo que hace es como este efecto de hablar, esta parte de catarsis, pero habla por hablar. Hay una violencia, hay un enojo de lo que está pasando, hay una parte de poder expresar un sentimiento a partir de golpear, de gritar, de romperse la voz para poder expresar lo que está sintiendo a partir de frases y carteles que dicen que no más a los hombres, muerte a los hombres, ni una más, y entonces solamente eso genera más conflicto, porque hay un odio, hay un conflicto, y eso es el mecanismo de huida. Ese es el mecanismo. Jamás afronta el conflicto, lo único que hace es que el sufrimiento lo pone y lo eleva al máximo nivel.
Toda esta cuestión lo que hace es que el sufrimiento lo eleve y le dé más valor al sufrimiento que a poder darle vuelta a la situación y poder afrontar su conflicto y poder continuar con un futuro prometedor. Y entonces se queda estancada en el sufrimiento y en la victimización. Y entonces tenemos mujeres que pasan años en el mismo lugar, años sin poder salir de una relación conflictiva. No pueden salir. ¿Por qué? Porque solamente están revictimizándose y están volviendo, reprimiendo el dolor y jamás lo sacan y lo elaboran. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Ese es el feminismo que está pasando en esta sociedad. Y entonces el victimismo hace del sufrimiento un proyecto de identidad. Entonces la mujer toma este sufrimiento como una identidad, se lo porta, se lo pone y utiliza este mecanismo como identidad en una mujer. Se admira completamente y logra que este sufrimiento sea admirado. Da vueltas sobre sí mismo, sobre el vértigo vacío de su yo doliente, solamente da vueltas, gira ahí y jamás rompe la rueda de la situación que está viviendo y vive en el tiempo del ahora, que es siempre el de su yo, sin la profundidad realmente de poder resignificar el pasado y mirar al futuro, sino está dando vueltas en su propio conflicto, en su propio dolor, en su propio odio. Y cualquier gesto, palabra o contacto humano, por mínimo que sea, puede convertirse en motivo de ofensa o humillación, con las que engloban el historial de las heridas que engalonan su autocomplacencia y la única razón de ser en el mundo. Y entonces lo que no entra en poder venerar el monumento al sufrimiento, lo que no entra en poder seguir girando la rueda del dolor, lo que no entra en esa parte es que todos esos que no entran en eso son parte de ese sufrimiento. O sea, los que no entran en poder seguir aumentando y esta narrativa de sufrimiento no participan en esta narrativa, todos los demás que no entran en esta narrativa son los violentos, son los que me ocasionaron un conflicto. Ahora ya no solamente una persona ha sido la que me violentó, ahora todos, absolutamente todos en conjunto me violentan. Y entonces imagínense el dolor y el sufrimiento, que ahora todo mundo es violento para mí. Ya no puedo individualizar el conflicto, ya no puedo enfrentar solamente realmente a quién me violentó, sino ahora todos me violentaron. Porque quizá te violentó tu padre y ahora te violentan todos los hombres. Y ese es el conflicto real, esa es la forma de huida, no hay un afrontamiento. Uno de los puntos muy importantes que hablamos también es el fenómeno del sentimentalismo. Este fenómeno es muy de verdad corrosivo para la vida de las personas, porque ya no basta con derramar una furtiva lágrima en privado por la muerte de alguien. Ahora es necesario hacerlo a la vista pública de los demás. Es como vivirlo en privado ya no vale, porque la expresión pública de los sentimientos tienen importantes consecuencias. En primer lugar, exige una respuesta por parte de los que lo están presenciando, y esta respuesta debe ser de simpatía y apoyo, a menos que el testigo esté dispuesto a correr el riesgo de una confrontación, que hoy en día no lo creo. Y aquí es donde hay algo coercitivo o intimidatorio en la expresión pública del sentimentalismo. O debes unirte a él, o al menos abstenerte de criticarlo, porque si lo criticas estás en contra de la víctima. Eso implica que se requiere una demostración de sentimientos cada vez más extravagantes si se pretende competir con los demás y no pasar desapercibido. Es una forma de identidad, de identificación y de significado para las personas, hablarlo en público. La profundidad de los sentimientos se mide por el tamaño del ramo. Lo que cuenta es la vehemencia y la sonoridad de la demostración. La pregunta no es si debe haber sentimientos o no, la pregunta es cómo y cuándo y hasta qué punto debes de expresarlos, en qué momento, cuándo, con quién. Eso es lo que realmente importa. Aquí lo importante es saber que absolutamente todos vivimos oprimidos. Tú, yo vivimos oprimidos, tu vecino, la persona que trabaja contigo, todos estamos oprimidos, pero cada vez ese sentimiento se puede fraccionar más, porque eres oprimida por ser mujer, eres oprimida por tener 2 niños, eres oprimida porque uno de ellos está enfermo, eres oprimida porque tu esposo te lastima, eres oprimida porque no tienes pareja, eres oprimida porque no encuentras trabajo. Es desgastante. ¿Cómo vamos a poder arreglar todas esas opresiones? No se puede, porque es imposible, porque la vida es dolor y es sufrimiento, pero puedes evitar y es mejor que ser víctima.
Y entonces tenemos esta realidad. Así es como yo les quiero plantear lo que hoy en día está pasando en las mujeres. Estos dos mecanismos. Bueno, este primer mecanismo que les menciono de huida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando una mujer realmente ha sido violentada, ha sido abusada, la han lastimado, ¿qué tiene que hacer? En lugar de utilizar el mecanismo de huida, en lugar de utilizar el mecanismo de represión, en lugar de utilizar el mecanismo de proyectar sus conflictos en alguien más, de sublimarlos en el odio, en el enojo, en golpear, solamente son mecanismos que después se vuelven a destapar y sale otra vez el conflicto. En lugar de utilizar esos mecanismos, yo les propongo utilizar el mecanismo de afrontamiento. Es la mejor solución a una mujer que ha sufrido violencia y que ha sido abusada. ¿Y cuál es el mecanismo de afrontamiento? Primero es saber pedir ayuda a la persona correcta. Esa es la primera parte que cada mujer debe de saber. Primero debes de saber pedir ayuda a la persona correcta. No tienes que pedir ayuda a la persona incorrecta. Creo que lo importante del mecanismo de afrontamiento es reelaborar o resignificar o crear un significado distinto al dolor y al sufrimiento que tú tuviste. Tienes que empezar a hablar realmente tu dolor, tienes que empezar a expresar realmente lo que sientes y piensas, tienes que realmente empezar a sentarte tranquilamente, respirar profundo y realmente entender por qué te ha pasado lo que te ha pasado. No cómo te pasó, no cómo lo hicieron, no, porque eso ya no te ayuda. La forma de cómo pasó la situación, lo único que hace es que te regresa otra vez al dolor y al sufrimiento. Lo que tienes que hacer es, ¿por qué y para qué tengo que hacer esta situación? ¿Qué puedo hacer de esto que me ha pasado? Y entonces tienes que volver a resignificar el conflicto que tú pasaste. Y creo que lo más importante es el nudo del dolor y el sufrimiento se desata hablando de la forma correcta. Tienes que hablar realmente lo que piensas, lo que sientes de tu conflicto. Tienes que realmente externalizar de la forma correcta tu dolor. Eso es afrontar la situación. No solamente hablar por hablar, no solamente gritar, o no solamente odiar solamente por odiar. Tienes que realmente darle la vuelta y empezar a trabajar. Yo quiero decirte que esto yo lo veo a diario con pacientes, no te estoy inventando nada, y muchas mujeres han salido adelante. Quizá muchos hoy vean mis videos, muchas mujeres, y digan, Job, no es cierto, es una mentira, yo ya lo hice. No, pero tienes que hacerlo bien, de la forma correcta. No solamente hablar y gritar, no solamente ir y ponerte en un lugar y empezar a golpear, o solamente utilizar métodos de catárticos, de gritar, de decir groserías, de golpear, de patear, porque eso no te ayuda. Solamente eso reprimes más el conflicto, porque vuelves al dolor, vuelves al sufrimiento. Yo lo que te quiero decir es que cuando afrontas el conflicto, pero no es afrontar a veces a la persona, es afrontarte y enfrentarte y mirarte de frente realmente y saber quién eres realmente a partir del dolor y del sufrimiento. Realmente verte tal cual tú eres y empezar a darle la vuelta a la hoja y continuar con tu vida. Hoy en día hay mucha violencia en México, eso es una realidad. Hay muchísima violencia y eso no va a parar, no va a acabarse y cada vez va a seguir aumentando. Pero no podemos huir y solamente utilizar mecanismos de huida. No podemos encerrarnos toda la vida para no salir nunca, porque allá afuera está el monstruo, están los abusadores, están las personas malas. No podemos huir, porque si nosotros huimos y no afrontamos nuestra realidad, entonces nos destruimos también. Y entonces tenemos nuestra esencia de poder afrontar las situaciones. Yo creo importante que sí, hay una realidad, hay hombres malos, hay violentos que viven hoy en día en la sociedad, pero que también hay formas de poder identificarlos, hay mecanismos también, y desde nuestras casas podemos identificar y podemos realmente prevenir que nuestros hijos, nuestros niños, son los responsables. Nuestras madres son responsables de crear a estos hombres. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo se nos permite y es parte del conflicto, es parte de la violencia. Cuando todo se te permite, cuando no hay límites, puedes tomar, puedes
abusar, puedes tomar esto me pertenece, puedo ir y golpear a una mujer, puedo ir y hacer esto, porque piensas que todo se permite, porque hay una sociedad donde te permite todo, donde en casa te permitieron todo y nunca hubo una regla y un límite donde decir eso está mal, no lo puedes hacer, eso si lo haces vas a tener una consecuencia. Entonces tenemos niños que jamás se les ha enseñado eso, porque se les da todo, porque tienen todo, porque obviamente eso genera en los niños que ellos puedan tener esta capacidad de decir eso lo quiero, eso también lo quiero, esto también, y entonces se vuelven niños antisociales, perversos, que ya lo hemos visto en otros videos, y es un cuento de nunca acabar. Así que mujeres, dejen de huir, porque no es la solución a sus conflictos. Tienen que afrontar cada vez que sufran un conflicto en su vida. Eso les va a ayudar. Es la mejor manera que ustedes pueden utilizar. Tienen una voz, exprésenla de la mejor manera. Estadísticamente, los datos del INEGI muestran que las mujeres que son violentadas es más en casa que afuera. Estadísticamente así está. Hay más violencia doméstica que afuera. No estoy diciendo que no haya afuera, pero los datos más grandes están en casa, con la persona que está a tu lado, con la persona con la que duermes. Esa es la realidad. Estadísticamente entonces tenemos que las mujeres que no trabajan son más propensas a suicidarse. Eso también es una realidad. Y hoy en día tenemos una sociedad corrompida, violenta. Tenemos que hacer algo correcto. Yo creo firmemente que después de todas las movilizaciones va a continuar la violencia. Con conciencia no se solucionan los problemas. No puedes tú concientizar a un abusador sexual. No puedes concientizar a un perverso. Va a ser imposible. Él no tiene esa capacidad de concientizar. Cuando vea las fotos, cuando vea a la gente, de la gente que marcha, no va a cambiar su forma de ser. La violencia va a aumentar. Eso no es lo que podemos hacer. En tu casa tienes a un niño y él puede volverse un día un abusador sexual. En tu casa tienes a un niño que un día se puede volver un violento. En tu casa tienes a un niño que puede golpear a una mujer. Eso es lo que sí podemos hacer. Eso es lo que realmente podemos hacer. Y si tú vives, mujer, con una persona que te está violentando físicamente, que abusa de ti, entonces, por favor, toma una decisión ya en tu vida, porque te puede destruir. Creo la importancia es que utilicemos nuestro mecanismo de afrontamiento. Tenemos esa capacidad de afrontar la situación, reparar, darle una vuelta y un giro a nuestra vida, reelaborar nuestro pasado, hacer las paces con nuestro pasado para enfrentar nuestro futuro y continuar con nuestra vida. Continuar, no huyendo, no reprimiendo, no victimizándote, no utilizando todos estos mecanismos que el ser humano utiliza. No son buenos para ti. No te van a ayudar en nada. Muchas gracias. Soy Job Sagarsi y nos vemos en el siguiente video.